Buenas tardes, familia de Manantial de Vida, bienvenidos a esta tercera sesión de conversaciones con Juan Balistreri. Vamos a disfrutar en esta tarde de 3 o 4 puntos que son fundamentales para nuestro crecimiento, la vida espiritual y poner bases y basamentos que necesitamos para ser formados y que esa formación sea efectiva, nos deje parados rectamente respecto a la vida, a la palabra y al propósito eterno de Dios en nuestra vida. Apóstol Juan Balistreri, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por ceder tu tiempo, gracias por poder participar y poder en esta tarde estar juntos compartiendo la palabra y compartiendo todo lo que vamos a compartir hoy. Buenas tardes, Pastor Alejandro. Saludos en usted a toda la familia de Manantial de Vida y la familia de Dios a donde podamos llegar. Placer de estar nuevamente juntos. Qué bien, bueno, gracias. Hoy quisiéramos tener una progresión desde la primera sesión, de la primera entrega que hicimos hasta esta, la tercera, y ir aumentando en lo que es exponer y saber, como dije al principio, ¿verdad? Bases, entender basamento. No estamos interesados en decir novedades, por decirlo de alguna manera, sino establecer fundamentos, establecer bases en las vidas de todas las personas que quieren avanzar, de todas las personas que quieren crecer, de todas las personas que quieren seguir caminando bien y mejor. Por eso tenemos algunas preguntas puntuales en esta tarde que hemos preparado con anterioridad y hemos elaborado. Esto no es cuestión de andar preguntando lo que se nos ocurra, sino leer los tiempos y entender qué es necesario. Yo tengo la idea de que cuando uno va al médico, uno le dice, mire doctor, me gustaría que usted me recete esto. El doctor, por su conocimiento, por haber estudiado, por ser una persona erudita, por ser una persona, un docto, nos va a dar lo que nos corresponda. Y eso es lo que pretendemos en esta tarde, de que el Señor, por su gracia y por su espíritu, usando los canales que Él ha determinado usar por gracia y favor, nos hable a través tuyo y a través de todos nosotros. Entonces, no sé si querés, Apóstol, que empecemos con las preguntas o si querés agregar algo para el inicio. Sí, también compartir el espíritu de lo que se siente y se percibe. Creemos que la vida de la fe es un presente continuo, es decir, nunca se termina de echar bases, nunca se termina de edificar paredes, nunca se termina de hacer los cerramientos, porque la Biblia dice que es un edificio vivo que va creciendo. Así que volver siempre a lo fundamental, volver siempre a lo básico y a lo rudimentario a veces no es malo, no fastidia, al contrario, siempre la vida de la fe va contando con personas que se van añadiendo, algunos caminan más rápido, otros van un poco más lento o vamos más lento, pero en todas las cosas disfrutamos estos principios que no por ser básicos se los tiene que poner en una condición como si fuese un error lo básico, sino que permanentemente regresamos a los fundamentos para asegurarnos de que todo el edificio crezca sólido durante toda nuestra generación. Exacto, perfecto. Bueno, entonces, poniéndonos de acuerdo en esta tarde, para empezar con la guía y con la ayuda del Señor, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo todas estas cosas para beneficio del cuerpo del Señor. Apóstol, empezando con lo que hemos tenido elaborado y lo que nos convoca en esta tarde. Durante muchos años
aún en mi temprana adolescencia, las personas mayores, personas que predicaban el Evangelio, nos enseñaron principios. A veces esos principios que nos enseñaron eran más experiencias medias codificadas de vida de las personas que no estaban mal, porque siempre que alguien te enseña un principio, no lo hace con maldad, sino lo hace para tratar de construirte, para tratar de instruirte. Pero yo quiero ir un poquito y queremos ir un poquito más lejos, más largo. Tantas veces has expresado que el pecado es quedarse corto. Nosotros queremos ir más lejos y más largo para lograr alcanzar, para lograr asir, para lograr tomar de lo que fuimos llamados. ¿Cuál es la ventaja, apóstol, de ser gobernado por un principio eterno? No un principio humano, sino por un principio eterno. Entre los principios que alguna vez se nos enseñaron que no estaba mal, pero hoy queremos, como dije recién, ir más largo y más lejos. ¿Cuál es la ventaja de ser gobernado por un principio eterno en este caso? Yo aplicaría la palabra ventaja como, como algo que tiene sustancias diferentes. Es decir, los principios tienen una estructura molecular diferentes a otras opciones, como por ejemplo una regla de vida que la hemos hablado anteriormente. Nada más que yo creo que si hay un progreso, y creo que lo hay en nuestras conversaciones, para dejar una medida mayor de entendimiento, es lo que vamos entendiendo. La ventaja, si lo hay, es que estamos hablando de estructuras donde lo que cambia es la sustancia. Un principio está compuesto por la naturaleza misma de Dios. Dios, cuando se imparte en su conocimiento verdadero, Él imparte una sustancia basada en principios. Ahora, eso no quita de que, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento o Primer Testamento en la Biblia, estoy tratando de adoptar ese nuevo vocabulario, no porque quiera cambiar nada, sino porque he notado que a la gente que se está añadiendo se le hace más fácil comprender que la Biblia tiene dos testamentos, uno primero y uno segundo, para no confundir entre antiguo como si ya no sirviera. En el primer testamento que tenemos en la Biblia, también Antiguo Testamento, vemos que cuando Dios hablaba, Él hablaba principios, pero el hombre las recibía en forma de reglas. ¿Por qué? Porque el hombre no había experimentado la nueva creación. Entonces, aunque Dios siempre habló principios, el hombre entendió reglas. Por lo tanto, siempre que Dios habla desde la eternidad, habla en forma de principio. Y esa palabra principio es importante porque toda palabra en la Biblia que empieza con pri, tiene la raíz de arquitectura, es decir, Dios habla un principio porque su sustancia es mostrar un diseño, dar un plano que va a servir para la edificación de algo. Cuando el ser humano lo recibe en forma de regla, construye algo que el tiempo lo va a acabar. Pero cuando el ser humano, a partir del Segundo Testamento y de la resurrección de Cristo, oye un principio de Dios, en la nueva naturaleza no cree una regla, sino que cree un principio eterno. Y allí es a donde un principio aventaja una regla porque la naturaleza y las personas que la reciben son diferentes. Si nosotros recibimos la voz de Dios desde la nueva creación, nosotros recibimos un principio, recibimos un diseño, recibimos una visión que nos va a trascender a nosotros. Pero si lo que oímos lo oímos en forma de regla, funcionará mientras el que la haya oído viva, pero cuando éste muera, morirá con él, porque a la sustancia se la lleva a la tumba, la sustancia de una regla, pero la sustancia de Dios queda de generación en generación. Por eso es que a Abraham se le dio el Evangelio,
no a Moisés, a Abraham sí, porque Abraham recibió una sustancia eterna que él heredó a sus hijos, mientras que Moisés recibió una ley cuyo pueblo lo recibió como regla y fue caducando con el paso del tiempo. Ellos nunca pudieron vivir, aunque Pablo aclara que la ley era buena, pero fue recibida en el envase incorrecto. Qué notable la diferencia entre los dos testamentos y lo que nos toca vivir en este tiempo. Eso, el solo hecho de entender en qué posición con respecto al tiempo de Dios estamos, una palabra que usaba tanto, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Hoy estamos en el tiempo de Dios del Segundo Testamento, el Postrer Testamento, y tenemos que entender que ese principio se forma en nosotros y de esta manera, y nosotros debemos ser gobernados por principios eternos para que a nuestras próximas generaciones le podamos legar los principios que no van a desaparecer con nosotros, porque si no la verdad que sería, bueno, de hecho lo hemos visto cómo se ve a Apóstol en el ámbito empresarial, por decirlo de alguna manera, abuelos y padres que han fundado grandes empresas y hijos y nietos que las malogran, que las quiebran, que las funden, porque eran reglas, no eran principios. Hoy entendemos que para que la empresa espiritual no se malogre, no se funda en una línea generacional, necesitamos los principios eternos. Entonces la pregunta está contestada. Pastor Alejandro, una cosita sería buena en forma de proverbio, como para dejar un proverbio en esta conversación. De la boca de Dios nunca sale una regla. Nunca Dios habla reglas. Dios cuando habla siempre habla sustancia eterna. El recipiente, según la naturaleza con la que oye, o hace que ese principio lo trascienda a través de la vida eterna, o hace que algo que oye de Dios se convierta en una regla porque es entendido o interpretado por una naturaleza que no es compatible a Dios. Por eso es que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, que es una nueva naturaleza, no es una nueva forma de entender humanamente las cosas, sino que es un pacto, es una nueva forma o eterna forma en la que Dios volvió a comunicarse con el hombre. Pero a modo de proverbio de Dios nunca salen reglas, se vuelven reglas cuando tocan el factor humano. Hmm. El bendito factor humano. El bendito factor humano. Qué buena expresión. El factor humano. Que realmente nos volvamos y con estas palabras recipientes humanos, porque nunca vamos a dejar de ser humanos, únicamente cuando vayamos, muramos y vayamos a la presencia del Señor, pero que esta humanidad nos sirva para transportar, en el buen sentido, ¿no? Para transportar todo lo eterno que tiene que transportar, manejados espíritu, alma y cuerpo en esa posición para transportar todo y contener como recipientes lo que debemos contener, no escuchando lo que el Padre habla, lo que el Señor habla como una regla, sino como un principio eterno. Eso es tremendamente valioso en esta tarde. Ahora, apóstol. No, y Alejandro, una cosita. Sí. Las implicancias, que podrían ser tema para otra conversación, las implicancias que tiene cuando algo eterno se convierte en reglas, explica el mundo que tenemos. Lo explica, especialmente Claro. todo el mundo llamado religioso, sin Claro. importar de qué Claro, religión claro. sea, leguleyo, tradicional, toda esa, la tradición, las leyes humanas, los dogmas humanos,
aparecen en el modo, cuando en la vida eterna se reciben en modo hombre, se manifiestan Claro. después en legalismo, religión, o sea, son expresiones de una misma naturaleza. Perfectamente entendible. Y uno de los puntos mientras hablamos era pensar cuánto daño ha hecho la religión de cualquier ámbito, la religión y las religiones, por haber sido entendida tantas cosas espirituales como reglas en vez de como principio. Yo creo que ha matado más gente todo eso que todas las demás cosas que ha habido en el mundo, matado interiormente y aún exteriormente. Por eso que tenemos que guardarnos de ese tipo de expresión, de las expresiones como reglas, y esto hay que cumplirlo, bueno, cada uno de nosotros. Y hay que cumplirlo porque sí. No, porque sí, no. Tiene que ser un principio que yo coma ese principio, se haga parte mía y yo viva por ese principio. Deja de ser se desactiva la explosividad de una regla. Ya estoy saliendo de la explosividad de una regla para vivir por un principio eterno. Y más si ese principio está, por decirlo de alguna manera, envuelto en la naturaleza de Dios, que es amor. Ya Ujú. tenemos la conjunción perfecta para vivir un principio que, por más que hay que vivirlo o vivir por ese principio, se desactiva la potencialidad de ser una regla que la podamos quebrar y entrar en todo lo referente a una doctrina. Apóstol, ¿es un principio o es un principio superior a una doctrina tal como lo entendemos? Ameritaría aquí decirle a todos nuestros oyentes, participantes, que como estas preguntas son tan ricas, poder animarle a que la palabra doctrina es una palabra que tiene variedad de connotaciones en las escrituras. Eh, entonces, dar una definición única puede causar confusión. Si uno no hay que hacer mucho, sencillamente hay que buscar la palabra doctrina en un diccionario y darnos cuenta que tiene varias connotaciones. Pero como para dar una respuesta, en la Biblia, por lo menos en las Escrituras y especialmente en el Segundo Testamento, encontramos que hay una especie de doctrina que puede dar un maestro, es decir, cuando la naturaleza de un principio eterno se estableció en el hombre, es decir, cuando hay una evidencia que una persona ha nacido de nuevo, ha recibido la vida del Espíritu, es como tener un bebé recién nacido. Ya está nacido, ya está entre nosotros. Y luego los padres dan una pedagogía que tiene que ver con ese nacimiento y desde ese nacimiento. No puede haber nunca una doctrina antes de una naturaleza. Entonces, tienes el bebé, ha nacido el bebé está creciendo y los padres como pedagogo, y esa palabra está en las escrituras, como pedagogo van dándole al hijo una pedagogía que tiene que ver con la cultura, con los principios. ¿M? A los principios son una naturaleza, pero todos tenemos por principio de vida manos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer con la mano? Es parte de la doctrina que viene posterior a lo que le llamamos la pedagogía de la naturaleza. Ahora, esa doctrina es una especie de doctrina que tiene que ver con una meta puntual de a dónde nosotros queremos llegar, en este caso con un creyente. Eso ameritaría la disciplina, el discipulado. Ahora, hay una palabra en las escrituras para doctrina que el apóstol Pablo la usa en Romanos, a donde no dice que es una doctrina que se nos enseña,
sino que dice a la cual fuisteis entregados. Y allí la doctrina ya no es una enseñanza que se nos da, sino que es un lugar a donde nosotros somos tirados como alguien que nos recibe en brazo. Y allí ya la palabra doctrina es Cristo mismo. Es la vida de Cristo enseñándonos. Entonces, si la doctrina de la pregunta es la doctrina que viene posterior al principio, es sí. Primero va el principio, es superior, pero no es superior porque es mejor o peor. Es superior porque va primero, porque es el que nos da la vida, es lo que le da connotación a la naturaleza que portamos. Y luego viene la doctrina, la enseñanza, la pedagogía por causa de la vida, no para suplantar la vida. Yo podría tener los mejores libros para cómo educar un hijo, solo que me faltaría un detalle, tener el hijo. Si tengo al hijo, entonces justifica la doctrina. Pero también la palabra doctrina en la Biblia y en la boca de Pablo habla de la doctrina como la persona misma del Señor. Es decir, es la doctrina que viene implícita en la vida, Pastor Alejandro. Es decir, Dios cuando da vida viene con una doctrina, es decir, viene con capacidades. Por ejemplo, si yo digo que el Señor me da la vida y con la vida me da dones, capacidades y recursos, bueno, las capacidades y los recursos son la doctrina, son doctrina. No son el dogma filosófico al que estamos acostumbrados a oír. Es decir, Dios nunca da vida sin la capacidad de que esa vida sea posible de ser expresada. ¿Cómo expresa Dios su vida? Dándonos dones, talentos, capacidades, y otras capacidades nos vienen porque vivimos la vida del cuerpo y en la interacción del cuerpo vamos encontrando esas capacidades. Pero nunca una regla puede gobernar la doctrina que opera en la naturaleza. Cada creyente que llega al Evangelio o al cuerpo de Cristo por el Evangelio trae implícita la vida y la doctrina. Por eso que cuando un maestro de la palabra del Señor se le acerca a alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo y el que le enseña la palabra de Dios, podemos enojarnos, puede no gustarnos, pero el testimonio de adentro es de que lo que yo estoy oyendo es de Dios porque mueve la doctrina que me enseñan por fuera, mueve algo que yo ya tengo adentro. Hay un testimonio externo y un testimonio interno de que lo que se me está diciendo es la verdad. Por eso una falsa doctrina, porque es falsa. ¿Por qué una doctrina es falsa? Porque no despierta nada de lo que Dios ha impartido. Generalmente la falsa doctrina tiene lugar a donde las personas abundan por no haber experimentado la regeneración de sus almas de manera plena. En cambio, donde hay crecimiento, donde hay madurez, a donde hay una estatura de Cristo que ha crecido, es más complicado que entre una falsa doctrina. Porque la verdadera doctrina no está en la boca del pastor, está en la nueva naturaleza que opera en los santos que van creciendo en la fe. Entonces, los vientos de doctrina, ¿a quiénes mueven? Los vientos de doctrina mueven a los débiles en la fe, más que a los otros. Eso no significa que alguien se dé por exento. Se da que hay que crecer todo el tiempo, porque las falsas doctrinas también se van regenetizando y van apareciendo. Pero bueno, ahí está, el crecimiento debe ser acorde y coherente al siglo en el que vivimos. Por eso es importante la pregunta de las doctrinas son peligrosas cuando surgen de las experiencias de las personas. Yo digo, yo conocí al Señor y tuve una experiencia, entonces yo ya
No estoy dando una doctrina bíblica, que es otra doctrina. Las escrituras y las doctrinas apostólicas sí están en la Biblia. Ahora, hay que tener cuidado que no vaya primero que la experiencia, porque entonces podríamos nosotros crear los simuladores que después queremos evitar en las congregaciones, porque un creyente puede parecerse exteriormente a un hijo de verdad y puede que no lo sea. A ellos los denunció el Señor cuando le dijo, ustedes se creen hijos de Abraham, pero en realidad son hijos del diablo. El original dice, ustedes se creen hijos de Abraham, pero siempre le fueron adversario a Abraham. Es un espíritu adversario que se va en contra no de Juan, ni de la iglesia Manantial de Vida, ni del pastor Alejandro, van en contra de la palabra o del principio eterno de Dios queriéndose manifestar en el tiempo. Entonces, yo diría que esta cuestión de doctrina sería bueno que algún día lo toquemos puntualmente, pero básicamente a la pregunta es, ¿un principio va primero que una doctrina si lo que va segundo es una doctrina apostólica? Y una doctrina humana no debería de ir nunca, para no retrasar una doctrina como experiencia, no debería ir nunca. Las cosas que a mí me han pasado en la fe, pudiera no necesitarla absolutamente nadie en mi vida. Ahora, la doctrina apostólica y la que viene en vida la necesitamos todos. Mientras que más doctrina de vida tenemos, menos van a hacer falta nuestras experiencias, menos, cada vez menos, porque vamos progresando, la palabra que se usó. A veces me han preguntado a mí, cuando una palabra profética, por ejemplo, una palabra de ciencia o de sabiduría, es demasiada explícita, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, puede venir alguien y decirnos de que el Señor nos nombró por nuestro nombre, dijo hasta del color de las medias que tengo. ¿Es Dios? Claro que Dios puede hacer todo eso. ¿Cuál es el mensaje? Que mientras que más detalles hay, tengo que saber que Dios me está diciendo que me falta más madurez, porque Dios, más que darnos detalle, quiere darnos principios secretos escondidos para los maduros. Si Dios es más explícito, es como nosotros cuando le enseñamos a nuestros hijos. Más explícito, más inmadurez. Más código, más madurez. Más complejidad, más madurez, más tecnología. No es que es Dios o no es Dios. No estoy compitiendo con Dios. Creo que a medida que Dios se va revelando, cada vez sus códigos son más complejos de entender porque es un secreto de Estado que Dios guarda con sus hijos. Eso no significa que si Dios aparece y nos da los detalles de dónde yo estaba sentado, a dónde iba, no sea de Dios. Es Dios. El tema es que Dios puede hacerlo todo. El tema es nuestro crecimiento. No son los detalles, es nuestra madurez. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, verdaderamente. Entender estas cosas nos tiene que dejar posicionados en nuestra forma de ver, de concebir la vida en el Señor, de comprender básicamente, de poder comprender. Los apóstoles en varias oportunidades dijeron que seáis capaces de comprender. Y todas estas conversaciones que estamos teniendo es para tratar de sumar y que nosotros todos como cuerpo podamos ser capaces de comprender más acabadamente, con más certeza, lo que el Señor está hablando para esta generación. Ahora, volviendo al tema del principio, de los principios eternos, ¿no? Lo dijiste un poquito al principio, hablando de principios y del principio de esta charla. Creemos que un principio eterno entonces va a resistir la línea del tiempo, la línea temporal para establecerse generacionalmente. Eso vemos en la antigüedad gente haciendo pactos con Dios en cierta forma para tratar no digo de congraciarse, pero era lo que se hacía en esa manera. Yo creo que los pactos
caducaron, el pacto que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo, definitivamente y eternamente, pero yo creo que o pienso, ¿no? Me corregirá si estoy equivocado, los principios no cambiaron en cuanto a lo que es el Señor para el hombre. Hay dos palabras, ¿no? Principio y tiempo. Yo diría incompatibles entre sí. El día que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, hasta donde puedo verlo y ponerlo en parábolas. El hombre cayó en el empaque del tiempo, o sea, el tiempo no estaba pensado para que blindara al hombre y lo empacara en una caja Sí, para su habitación en la tierra. claro. Entonces, sin entrar en suposiciones de decir lo que la Biblia no dice, sí puedo leer que siempre Dios, y a través especialmente de los apóstoles y del apóstol Pablo en el Segundo Testamento, siempre el mensaje del Evangelio es: sáquense la caja del tiempo. Sáquense la caja del tiempo. Ustedes están empacados en el tiempo. Entonces, de la misma manera que cuando recibimos un producto, sería un gasto inútil. Bueno, Ale, ¿cuántas veces vos me has pedido allí algunas cosillas? Soy un experto en molestar. ¿Cuántas No, veces no, no. llega el paquete y hasta que yo llego en el tiempo, qué hace vos? Con la confianza que nos tenemos, que somos, da lo mismo, no tenemos, por lo menos de mi parte y sé de tu parte, no tenemos casi misterios. Se abre la caja, porque la caja sigue siendo la limitación de saber si lo que viene adentro es lo que pediste. Se guarda el producto y se tira a la caja. Bueno, cuando Dios habla, mete la palabra y esa palabra cae en un empaque, en una caja. Claro, Somos nosotros. totalmente. Este hombre, dice Pablo, este hombre exterior que se va desgastando, casi lo dice con alegría. Yo si no fuera que necesito estar empacado entre ustedes para llegar a ustedes, yo quisiera irme, es decir, lo que hablamos en Miami en enero. Jesús dijo, Jesús no estaba con la depresión de que 33 años era poco, Jesús se iba a los 12 años, porque él sabía que el negocio del Padre no es en esta caja. Bueno, mientras que estamos en esta caja física, la cual no despreciamos, sino que tratamos de cuidar para vivir en el empaque hasta llegar a destino y producir la medida del viaje que necesitamos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo liberarme del empaque en mi vida diaria? Hmm. ¿Cómo hago yo para recibir un principio eterno y no estar diciendo, bueno, si no lo vivo yo, lo vivirán mis generaciones? Bueno, eso se llama vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es cómo yo oigo una palabra espiritual eterna y no dejo que mi empaque del tiempo, Bien. cárcel llamada cuerpo, no le permita al espíritu fluir. Entonces, el tiempo, el tiempo cronos, que es una medida de Cristo favorable a nuestras vidas, cuando la mente natural la toma en forma de regla, te, te mete dentro de un cuadro que nos empieza a hacer, y decimos cosas nosotros, cuando nosotros estamos metidos en una doctrina, no hace falta creer que una doctrina es algo que se va a dar el domingo en una iglesia. Doctrina humana es preguntarnos si el esfuerzo que hacemos vale la pena. Si realmente todo lo que hacemos en el Señor vale la pena cuando vemos que las personas no responden cuando nosotros queremos. Si criar hijos vale la pena o no. Si vivir la vida que vivimos con todos los problemas vale la pena. La palabra vale la pena está Hmm. llena de empaque y de olor a madera. O sea, es un olor a carne, pero es bueno que le identifiquemos para cuando veamos cuando nosotros estamos en el espíritu y cuando estamos en la caja. Y de todas maneras vamos a seguir estando en la caja.
Entonces, a la pregunta, pues no me quiero extender porque no quiero extenderme en el tiempo. Eh, eh, por eso es que Dios fue a través de toda la Biblia cambiando de empaque. Lo llamó a Abraham, lo hizo vivir, después a Isaac, a Jacob. Se fue reempacando, fue renovando el empaque, pero él nunca cambió. Claro, Todos vivieron dice, una fe, claro, un bautismo, un Dios y Padre, diferentes paquetes, pero es el mismo producto viajando en el tiempo. Hoy, la iglesia, Pablo dice claro. que va a llegar una generación en que verá que aún incluirá la redención del empaque. Mientras tanto, seguimos viviendo. El tema es si hacemos llegar con nuestro empaque en el tiempo el producto al lugar donde tenía que llegar como generación. Allí veo que nuestras generaciones han llegado toda rota, hecha pedazos, y cuando el producto ha llegado a una generación, ha llegado envuelta en doctrinas extrañas, hecha pedazos, el producto devuelto a Dios, ¿no? La gente no quiere, pero en realidad lo único que se ha roto es el empaque, el producto eterno sigue intacto. Por eso es que Claro, Jesús claro. se mantuvo intacto, dice el cordero que no tuvo que daño, no tuvo quebradura, todo, la paga de nuestros pecados fue después. Lo que pasó en la cruz fue lo que nunca las tinieblas esperaron, que se abrió el paquete y emanó la vida. Eso fue lo que pasó. En la cruz pasó lo que hacemos con todos nuestros envíos que llegan a casa. Se rompe el empaque y se sale el producto. Eso sucedió en la cruz. Y nosotros ahora, después de 2000 años, estamos llegando a un entendimiento que esto se trata de que el empaque se parezca al producto que portamos en el tiempo. Y bueno, y que no nos golpeen las doctrinas de hombre que retrasen el propósito. Qué sumamente interesante la forma de ver esto, ¿no? Si nuestra vida la pudiéramos tomar, claro, si, si lo que deseo yo es que esto lo esté escuchando un muchacho de 15, 16 años, 17 años, para entender que la caja puede ser golpeada, evidentemente la vida puede ser golpeada. Si nosotros hoy le pudiéramos decir a la gente, no importa si el envase se te golpeó, si la caja se te golpeó, de hecho, viene, y todos sabemos, por lo menos aquí viene todo empaquetado en unas bolsas que tienen unos globitos y ahora están usando otras que son mucho más grandes que las tiran adentro y esto amortigua. Yo pienso que el espíritu amortigua o debería amortiguar todos los golpes que nosotros recibimos para que el producto no esté comprometido, por más que el empaque lo hayan traído, por decirlo vulgarmente, a las patadas por la vida o por la calle hasta depositarlo, y que de adentro salga el perfume, salga el producto completamente intacto, por más que el envase sea maltratado, no es ni siquiera dañado, maltratado. De hecho, muchas veces ahora con este tema de la pandemia, creo que hasta el 80% de nuestras compras las hacemos por las compañías de entrega y eventualmente viene algún paquete bastante maltratado, pero los productos están intactos. Es una, por decirlo de alguna manera, es una ilustración fabulosa para aplicarla a nuestra vida y guardar esos principios. Ahora, para ir en cierta forma, apóstol, cerrando, sin querer finalizar, sinceramente, porque estos temas dan para literalmente para horas y dejar grabado esto. eh, la pretensión humilde en realidad, aunque me han dicho por ahí que no existen los argentinos humildes, pero vamos a decir que nuestra pretensión humilde es que esto quede grabado como tantas cosas han quedado grabadas y que haya un registro para ir en busca de algún tipo de información en el futuro. Y
literalmente como un médico, dosificarla. Mira, sería bueno que escuches esto y no tener que nosotros repetir 1000 veces desde las plataformas esto, sino que la gente tome conciencia de que las palabras que grabamos, que la palabra que nosotros registramos, es para que la gente pueda acudir tal como se acude muchas veces al anaquel de una farmacia. El farmacéutico extrae el producto que va a sanar, lo dosifica y bueno, en Argentina es un poco diferente, pero aquí te cuentan las pastillitas que te van a dar, así sea un antibiótico, una por una. Vos también has comprado medicamento eventualmente aquí, ponen hasta tu nombre y dicen la forma de administración y hasta las horas a los que debieras tomar. Yo creo que el día que los hermanos y nosotros, todos como parte del cuerpo de Cristo, tomemos la dosificación de la escritura de esta manera, va a ser diferente. Como, como última pregunta, último tópico, último tópico de este tema de los principios. Ahora, en la administración de una palabra apostólica, ¿es un principio eterno o son los principios eternos la manera de gobernar nuestras administraciones sin estar físicamente presente? ¿Sería una buena opción sin estar físicamente presente? Yo voy a decir algo que no tiene que sorprender a nadie. Yo se lo he dicho y se lo he repetido a algunos hermanos. Le dije, algo le está pasando hoy a la iglesia que no obedece la gente teniendo un pastor presente, y los apóstoles gobernaban a la iglesia con carta, y no es con cartas de hoy, con un email que a los 10 segundos está en la otra puerta del mundo. Yo no sé, pero creo que deben haber tardado meses en llegar las cartas, o varias semanas. Yo no creo que una carta llegara en 2 o 3 días como llega aquí, o en los países, en algunos países que hasta una semana demora y una carta. Yo creo que las cartas llegaban enrolladas, es un tema para tratar también, enrolladas de mano en mano o con personas que las transportaban, y tardaban meses. Y aún así los hermanos eran gobernados por los principios eternos y por las palabras que los apóstoles hablaban en las iglesias. Sí, claro, tiene mucha riqueza. La evidencia está en la vida apostólica del primer siglo. Tenía tenía este principio. Es como, trayendo la palabra de hoy, era como estar conectado a una red de Wi-Fi. Eh, un principio eterno conecta. Eh, Dios es el Dios de las conexiones. La vida del Espíritu, si la tenemos que traer a la vida presente, es una vida de conectividad. El Señor Jesucristo le dijo a los 11 y a todos los que creyeron con Él durante los próximos días después de su resurrección, que se quedasen en Jerusalén hasta que recibiesen el poder de lo alto. Eh, esa palabra poder la hemos tocado muchas veces en varias escuelas, y es interesante porque una de las palabras allí para poder la hemos usado es la palabra dinastía, ¿no? Y recibirán la dinastía. Y esa palabra dinastía no tiene que ver solo con como si recibiesen un nombre de una familia rica o poderosa, sino que ahí la palabra dinastía es, van a recibir una conexión, una forma de conectar y de interconectarse de la misma manera que se relacionan las personas por el apellido. Por eso no es, la palabra dunamis por muchos años se enseñó como dinamita y se entiende en parte, pero no es la realidad de la palabra. No es dunamis como algo que explota, la dinamita se conoció muchos siglos después, sino como dinastía. De la misma manera que el nombre de una dinastía conecta personas, así el poder del Espíritu Santo, como en una dinastía, se diría el nombre, por eso oraremos en su nombre. El nombre del Señor tiene que ver con una conectividad, es decir, alguien va a saber de ustedes y va a conectar, hay una red,
invisible que los va a conectar. Esa conectividad hizo poderosa la iglesia en el primer siglo y mucho más en el segundo siglo, donde no tenemos Biblia, pero sí tenemos historia. Entonces, Pablo había logrado con las iglesias, con algunas tenía mejor conectividad porque le andaban mejor las antenas que otras. Por ejemplo, la de Corintio parece que estaba bombardeada permanentemente, vivían bajo ataques permanentes y Pablo nunca llegó a conectar bien con los corintios. Los filipenses sí. Los filipenses tenían una conectividad, tenían una gran comunicación con Pablo y otras iglesias que no están como destinatario de sus cartas, pero nosotros sabemos que otras iglesias y otras ciudades tenían una conexión con Pablo tremenda. De hecho, que Pablo enviaba periódicamente a sus colaboradores o coequippers a hacer permanentemente una revisión de la iglesia. Pero cuando Pablo los visitaba, ¿qué les dejaba? Le dejaba la conexión. ¿Cuál era esa conexión? El eterno propósito de Dios. Ese eterno propósito de Dios no era una serie de lecciones dogmáticas humanas. De hecho, que Pablo nunca conectó con las iglesias con su testimonio. Pablo contaba su testimonio solo en los espacios de confrontación con el poder político. Él a las iglesias les predicaba a Cristo, dice, a este crucificado y también al Cristo resucitado. Pablo no hablaba del Cristo de los evangelios. Dice que él no lo conocía ni tampoco estaba desesperado por haberlo conocido o no. ¿A qué Cristo predicaba? El Cristo que los dejaba conectados a las personas, que era el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es la vida que a nosotros nos une como miembros del cuerpo. Entonces, ¿cómo está conectado el ojo con el dedo? Dice Pablo, esto no lo estoy diciendo yo. Dice, si le duele a uno, a todos les duele. ¿Por qué? Por esta conectividad. La predicación del Cristo resucitado no es un dogma humano, es la vida impartida de Cristo. Por eso cuando predicamos, lo predicamos ¿cómo? Desde el resucitado, no el del histórico. Porque el histórico nos conecta con historias, pero cuando se olvidan las historias, desaparece la doctrina. Pero el resucitado deja presente a las personas que han transmitido un espíritu. Y con esto hay que merece una breve pasada rasante. Las tinieblas también operan así. Así también operan las tinieblas. Uno no necesita estar todos los días viviendo con un brujo para vivir bajo las palabras de la brujería y de la hechicería. Son espíritus que están conectados, conectan. Jesús dijo que el que se une con la ramera, uno es con la ramera. Es decir, todo el nuevo pacto y el segundo testamento hablan de conectividad. Entonces, claro que se puede vivir, es más, se debe de vivir el evangelio sin una presencia física tan exagerada como el evangelio que nosotros recibimos. Nosotros tenemos un evangelio con cartero cuando esto nació por el Espíritu. Entonces, no se trata de que si está bien o está mal, se trata de efectividad. Eso diferenció a Pablo efectivamente del resto de los apóstoles en la vida de la iglesia. Los apóstoles de Jerusalén pretendieron llevar una iglesia los primeros 25 años de la era apostólica con una presencia muy, muy puntual sobre la vida de las personas. Fue un apostolado presencial exageradamente parecido a la vida profética en el Antiguo Testamento. De hecho, que el Señor los mandó a predicar por el mundo y ellos se quedaron. Esa tendencia es hasta hoy y la vivimos todo. Pero sin embargo, Pablo confió más en el modelo de Cristo, que fue el yo me voy, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu, el cual os guiará. Y ahí la palabra guiar no es presencia física, es una presencia espiritual.
Cuando nosotros hablamos de principios eternos, hablamos de esto, de dejar enganchado. Hoy hablábamos, Laura tiene que estar en un congreso de adolescentes, ahora el fin de semana, y hablábamos de esta palabra, ¿no? De esta palabra que es el gancho, lo que engancha, lo que nos liga. Entonces, si nosotros estamos ligados en el espíritu, eso significa estar conectados. Y eso sí es un principio. Eso es un gran principio y debería de ir, un principio que debe de ir primero. Este, para que la vida del espíritu se lleve entre nosotros. Bueno, yo creo que el gran desafío, Ale, vos sabés que hemos tenido muchas conversaciones y es cómo estar en todos lados sin vivir en todos lados. Y esa es la superación que necesitamos como generación. De hecho, Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene de dónde engancharme. Él no Claro, tenía gancho, o sea, en realidad el sistema, Satanás no tenía gancho con él, no tenía ningún asidero, esa es la palabra, pero sí lo tenemos con él, con el Señor, y sí lo deberíamos acrecentar entre nosotros los que formamos el cuerpo de Cristo. De hecho, ya sería obviamente meternos en otro tema, haber hablado sí, tanto sí. tiempo No, pero coyunturas, es muy rico. de las coyunturas y de la unión entre las partes del cuerpo, que son todas diferentes, hacen una función diferente, pero funcionan armónicamente. La verdad que riquísima nuevamente esta conversación, riquísima va a quedar como lo hemos dicho, vamos a quedar gobernado por esta palabra, gobernado por los principios, porque hemos dicho principios y proverbios, sobre todo en esta tarde, has dicho principios y proverbios en esta tarde que creo que van a quedar registrados y gobernados, y nosotros vamos a quedar gobernados generacionalmente por las palabras que hemos hablado en esta tarde. Apóstol, te agradezco muchísimo tu participación. Gracias, gracias, gracias. Te iba a decir gracias totales, pero toda la gente va a saber de qué edad somos. Así que gracias, gracias por estar, por participar. Y siempre, siempre riquísimo todo lo que compartís y lo que es de riqueza para el cuerpo de Cristo. Mi compromiso para todo lo que se crea que podemos ser útil es poner fecha y seguir porque uno se retroalimenta, es mutuo y gracias, gracias por todo esto, saludos a todos los que participan sin importar el lugar, el tiempo, a donde estén, que pueda hacer un aporte y que estos temas estén frescos siempre, que los volvamos a oír. Así es, amén. Gracias, apóstol, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, un abrazo a la casa, a la familia, a Laura, a Luca y a los hermanos en Córdoba, Argentina. Gracias, serán dados. Bueno, amados, gracias por estar. Esto ha sido la tercera entrega de Conversaciones con Juan Balistreri. Disfrutamos grandemente este tiempo. Gracias por estar. Gracia y paz a todos ustedes.